Amigos, muchos saludos. ¿Cómo están ustedes? Nos encontramos en otro episodio más de su programa Fe y Vida, del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre. Y estamos aquí, quien les habla, Gonzalo Quivira, y también, por supuesto, junto a mí, Patricio Jaramillo. ¿Cómo estás, Patricio? Gonzalo, un saludo, ¿cómo estás? Un saludo también para todos quienes son parte de este Fe y Vida. Un gusto poder reencontrarnos semanalmente a conversar de la vida, ¿no? En este caso de la fe y de la vida. Por supuesto. Y bueno, en esta temporada ya muchos nos han estado acompañando seguramente y hemos tenido como tema principal la doctrina social de la Iglesia. Y por eso esta temporada la hemos llamado Diálogos, de Doctrina Social de la Iglesia. Queremos ir presentando diversas temáticas y por supuesto vamos girando en torno a un orden preestablecido que lo podemos seguir también nosotros en lo que se llama el compendio de la doctrina social de la Iglesia. eh, que resume, ¿cierto?, las principales temáticas y verdades en torno a lo que es esta doctrina social emanada también desde la Santa Sede hace ya un tiempo atrás. Aparte que son temáticas muy contingentes, Gonzalo, porque no estamos hablando ni nos estamos refiriendo a una simple reflexión perdida en el tiempo y en el espacio, sino que fundamentalmente vamos a terminar aterrizando en aquellos temas que hoy como sociedad, yo diría que de forma transversal en los países de nuestra América Latina y también en un contexto general nos mueven, ¿no? Todo lo que son las temáticas sociales. Hoy día lo social es tema y es necesario tener claridad, tener argumentos, tener una postura fundamentada para plantearnos frente a estas situaciones, ¿no? Que muchas veces se manejan con reduccionismos o con visiones bien particulares y bien parciales, que al final nos terminan llevando por cualquier lado. Es decir, Claro, aquí las banderas personales y, entre comillas, la adaptación de ciertas temáticas a las luchas personales, hace justamente que el mundo y los pueblos estén con las dificultades que estamos viviendo en tantas partes. y no hay que ser muy pitonizo, como decía, ¿no? Para darnos cuenta de que la situación es compleja, la situación es difícil. Nuestra sociedad, si bien obviamente hay signos de esperanza y hay signos de bondad, muchas veces de forma abundante pero silenciosa, sin embargo, los signos de enfermedad, los signos de que esta cuestión no está bien, de que hay problemáticas internas que no están resueltas, eh, son evidentes. El, 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 el desconcierto o la desorientación que muchas veces se tiene para poder avanzar en estas reflexiones. De ahí la importancia de quienes tienen una visión de fe, de su existir, de su ser y de su existir, que puedan, de cierta manera, que podamos refrescar lo que son las bases de esa visión, pero al mismo tiempo una visión que no se limita, y esto es súper importante, que no se limita solo al creyente, porque sus fundamentos no solamente tienen que ver con cuestiones reveladas, sino que como lo hemos venido insistiendo todo los últimos encuentros, tienen que ver con lo que el ser humano por esencia es. Y ahí hay un gran tema, porque lo que estamos conversando no se reduce solamente para el que cree. El que cree le da una valoración y le da una proyección distinta. Así es. Pero lo que se está conversando, no hay que olvidar que tiene como fundamento la persona humana, lo que la Mm. persona humana es en esencia y la existencia del ser humano. Entonces son matices que a la hora de la hora es importante refrescar, recordar, porque de otra manera pensamos que este es un discurso medio añejo, medio obsoleto y que no tiene que ver mucho con lo que son las visiones que actualmente están en boga. Y bueno, la realidad Y, es y, otra. Y así calza justo también con la temática de hoy día, Pato. La temática de hoy día vamos a hablar de la libertad de la persona. Y eso que decías tú también, y esta temática, no es solamente para los creyentes en general. De hecho, el tema de la libertad incluso podría, tal vez, entre comillas, ser un punto más de conflicto para los creyentes, para los no creyentes inclusive. Una libertad que a veces se piensa que es como prisionera, como que no te deja hacer ni hacer,
y pareciera, entre comillas, como que no te tienes que salir de estos márgenes, de este cuadradito. Y la libertad es todo lo contrario, justamente. Vamos a conversar, pero la idea era de que estas temáticas principalmente no tienen solamente una mirada para el creyente. De hecho, vamos a ver que va de la mano con lo que conocemos y hablaremos seguramente de lo que es la ley natural, Pato. Yo siempre que abordo estos temas, a mí me gusta un poquitito tomar distancia primero, tomar distancia y poder contextualizarlo. Porque si no, entramos en discusiones como las que hoy día vivimos, en donde la libertad se reduce básicamente y fundamentalmente a hacer lo que yo quiera. Yo soy medida del bien, soy medida de la verdad de las cosas y yo soy dueño y soberano y hago lo que quiero porque quiero. Pero no es así, ¿Ah? no es así. Bueno, si uno te mirara a ti, uno diría que sí, po. ¿Ah? Que él se manda solo, ¿no? Pero hay que contextualizarlo porque esa es una de las grandes deformaciones que este discurso tiene, y es justamente darle la libertad humana, y ese apellido es importante, libertad humana, una característica que no es humana. Cuando uno quiere saltarse los límites y que de cierta manera esto no tenga límite, bueno, lo humano por esencia tiene límite. La naturaleza humana por esencia es una naturaleza que está circunscrita, que no es autovalente, autodependiente, autodeterminante en su totalidad. Tiene márgenes de todo eso. Pero no es una cuestión que se abre al infinito como si no fuéramos seres humanos. Somos seres humanos. Y porque somos seres humanos, todo lo que tiene que ver con nuestra humanidad finalmente se topa con los límites de nuestra humanidad. Ahora, querer aplicarle a la libertad puntualmente un estatus que nuestra esencia no tiene, es complicado, porque al final de cuentas termina transformando la libertad como en la señora soberana que determina y autodetermina per se, es decir, en sí misma, lo que yo quiero, hago, deseo, realizo, etcétera, desligándola de otros elementos que el compendio de la doctrina social y cuanto documento de la Iglesia exista al respecto, es vincular la libertad con el bien y vincular la libertad con la verdad. Así es, ¿No? así es. Hace también el compendio para una referencia, comenzando la temática, que hace ahí una referencia a lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y dice, Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su Creador, adhiriéndose libremente a éste y alcance la plena y bienaventurada perfección. Es decir, está invitándonos, si bien lo deja libre y totalmente libre para también buscar a Dios, pero principalmente con un solo objetivo, esa libertad, que el hombre pueda ser capaz también de alcanzar lo que es la perfección. Y por supuesto para que el hombre pueda realizarse a sí mismo también y para que pueda, al final, tenga un valor todo lo que hacemos, al final tenga este, esta búsqueda del bien, este encuentro consigo mismo, el conocerse uno mismo, conocer a Dios y llegar a descubrir a Dios en lo otro, tenga un valor, tenga un valor, un esfuerzo propio, y a partir de ahí también, ¿por qué es tan complicada la libertad? Aquí tengo una cita de un escritor irlandés, Pato, George Bernard Shaw, que dice, la libertad significa responsabilidad. Esta es la razón por la que la mayoría de los hombres le tienen miedo. ¿Qué tal? Eh, cuando, cuando, por ejemplo, tú nombraste el catecismo, ¿no? Y cuando uno va al catecismo y empieza a buscar el tema de la libertad, obviamente lo va a situar eh, en lo que es la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, que es la vida en Cristo, que es todo el tema moral, ¿no? Y está anclado en la primera sección de esta tercera parte. Pero fíjate las temáticas que vienen primero,
que vienen antes de hablar de la libertad. Está, en el capítulo primero, está la dignidad de la persona humana. Dentro de ese capítulo primero está el ser humano, imagen de Dios. Segundo, nuestra vocación a la bienaventuranza. Mira, Y tercero, por parar ahí, la libertad del ser humano. perfecto. Es decir, la libertad está íntimamente ligada con lo que sería nuestra finalidad. Mm. Y para poder comprender la libertad, es sumamente importante y relevante comprender cuál es la finalidad de la existencia humana. Eh, y es ahí donde de cierta manera, y por eso la libertad tiene que estar en diálogo con la verdad, para que sea verdaderamente libertad, debe estar en diálogo con la verdad de lo que soy, en esencia, no esas verdades así con minúscula y que dependen de la moda, de las encuestas, no, sino que de lo que el ser humano por esencia es. Y también tiene que estar de acuerdo con el bien, que es otro gran tema, ¿no? Es decir, si nos preguntáramos, bueno, ¿qué es el bien? Cada uno puede decirlo, hoy día cada uno puede decir lo que quiera, mientras sea un bien para él y mientras no atente contra el otro, o, bueno, incluso hoy día, ¿no? Ah, para mucho. Es como paradójico, porque defendiendo bienes individuales o personales que agreden al otro, hoy día todo se vale, hoy día todo se puede. ¿Por qué? Porque la individualidad, el individualismo, la decisión personal autónoma y totalmente rota las relaciones con los demás, da para cualquier cosa. Bueno, Claro, entonces, exactamente. si nosotros colocamos la libertad en este contexto de dignidad humana, bienaventuranza, bueno, la libertad está en estrecha vinculación con esa finalidad del ser humano. Finalidad que desde el lenguaje bíblico se asoma con se asocia, perdón, con la bienaventuranza. Y bienaventuranza que está asociada con la realización y la plenitud de lo que el ser humano es. Termino esta intervención con una cita que a mí me gusta mucho y desde que la descubrí la uso muchísimo, y es una homilía del Papa Benedicto XVI del 28 de marzo del 2010, que era en ese tiempo, en ese momento era el Domingo de Ramos, y habla del tema del seguimiento de Jesucristo. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Dice, enseguida al inicio de la liturgia de este día, la Iglesia anticipa su respuesta al Evangelio diciendo, sigamos al Señor. Así se expresa claramente el tema del Domingo de Ramos, es el seguimiento. Y aquí viene la frase, ser cristianos significa considerar el camino de Cristo como el camino justo para ser seres humanos, como el que lleva a la meta a una humanidad plenamente realizada y auténtica. Qué Es decir, bonito. desde el punto de vista natural, el ser humano está configurado para realizarse, hacerse, construirse, y desde un punto de vista sobrenatural, también Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y el seguimiento de Cristo, con todos los matices que podemos tener en el medio, como aquí dice el Papa, consiste en esto, en ser seres humanos plenos, tomando a Jesucristo como el camino para llegar a esa plenitud. En ese contexto nosotros tenemos que insertar la libertad. Y por eso la libertad, repito, y con eso termino, tiene que estar en diálogo con la verdad y tiene que estar en diálogo con el bien. Qué bonito, ¿ah? Sí, muy bonito. Y bueno, estaba mirando también, me quedé pensando en la cita que habías dicho, Pato, por eso Mm. me parece que era el Evangelio también de la oveja perdida o algo así, ese domingo. O del buen pastor, No, una de dos. era Del buen cuando iban pastor. subiendo, era cuando van subiendo hacia Jerusalén. Ah, perfecto. Acuérdate que es Domingo de Perfecto. Ramos, Sí, ¿no? En el exactamente, exactamente. capítulo en San Lucas. Eh, y dice que justamente conseguir esta humanidad plenamente lograda es ir en ascenso, es ir subiendo, es una subida. Hay que subir. Para realizar nuestra existencia humana es un camino de subida, ¿no? Y después habla de algo que es muy hermoso, que dice, uno sube, pero sube encordada,
es decir, sube amarrado con otro y Amarrado. habla del tema de la comunidad, ¿no? Qué bonito eso. Entonces, Sí, eh, realmente es muy iluminador porque de repente uno muchas veces se pierde en lo que pueden ser definiciones que son más bien definiciones de carácter teológico, que obviamente son ciertas, son verdaderas, pero son expresadas en un lenguaje teológico y que a veces nos cuesta de cierta manera decir, bueno, en concreto esto qué significa. Y aquí el Papa lo coloca muy claramente, es decir, hablar del seguimiento de Jesucristo implica llevar a plenitud mi existencia humana. Si uno ve lo que son mandamientos, bienaventuranzas, el mensaje de Jesucristo, lo que Jesucristo pide, lo que Jesucristo, lo que es su mensaje, tiene que ver justamente con vivir esta humanidad plenamente. Y por eso esta dimensión es una dimensión que está abierta a todo ser humano. No todos van a reconocer a Jesucristo como Dios. No todos van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. No todos van a reconocer a Jesucristo como el Dios que se encarnó y que resucitó, etcétera, etcétera. No todo ser humano va a ser esa opción. Pero lo otro, la transversalidad de su mensaje de construir una humanidad en base a la verdad, a la justicia, a la solidaridad en base a lo que somos, esa cuestión atraviesa transversalmente la humanidad. qué bonito. Es sumamente interesante. Entonces, Sí, cuando hablamos muy de interesante. la libertad es esa capacidad que el ser humano tiene para poder hacer un proceso de opción, por así decirlo, ¿no? Mm. Cuando el catecismo dice que le da la capacidad para ser se me va el Agárrela, concepto agárrela, completo. agárrela. Pero que tú lo dijiste hace un ratito, ¿no? Es para que el ser humano no sea una cuestión autómata, no sea una cuestión automática, ¿no? Sino que se hace por una opción, Sí. por una realidad donde entra en juego la razón, la voluntad, la opción, aquello que nos hace ser seres humanos. Si eso es lo que nos distingue. Mm. Mira, si tú te explayas, yo puedo buscar en este momento la cita a la que me Perfecto. estoy refiriendo. Sí, yo estaba Dale. mirando aquí algunas ideas también. Y justamente cuando se habla de libertad, y aquí en mi mano tengo otro libro también bastante actual, el Ducat, que también es una actualización para los jóvenes de lo que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, habla de la libertad en tres etapas o tres ideas principales. Uno, lo que es la libertad exterior, Pato, que habla de liberarse de algo. Una segunda habla del tener libertad también para poder elegir. Y una tercera idea de la libertad también habla de una libertad interior, ahora no exterior, sino que para poder hacer algo, ¿ah? Para poder hacer algo. Entonces, estos matices de la libertad son importantes. De hecho, buscando también las citas, me llamó esa la atención de la que yo leí hace un rato atrás de George Bernard Shaw, de el temor a la libertad, porque toda libertad implica también una responsabilidad, y una responsabilidad que va de la mano hacia los otros y con respecto a los otros. La libertad no es hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como quiera. De hecho, buscando las citas me pareció otra del famoso Jean-Paul Sartre, ¿ah? Que muchos han escuchado, que mi libertad termina cuando comienza la del otro. Entonces, mi libertad no es que me pongan límites, sino que es justamente planificarme para ser verdaderamente persona y, pero la responsabilidad es mía, el esfuerzo es mío, por eso vale la pena ser libre. Sí. Aquí cuando habla de la libertad en el catecismo, en el número, desde el 1730 en adelante, por si alguien quiere profundizar, ¿no? Dice, la libertad es en el ser humano una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada hacia Dios, es decir, hacia nuestra bienaventuranza. Y nuestra bienaventuranza está asociado a lo que por esencia somos. Entonces se genera un círculo virtuoso en la medida en que uno no solamente con la libertad es capaz de hacer, sino que es capaz de hacerse, es capaz de construirse de acuerdo a lo que por esencia soy. Así es.
Bueno, y por eso tantos también han luchado por una libertad exterior a través de los años. Hemos visto banderas de libertad de los países, de las naciones, revoluciones con lemas de libertad, y una libertad exterior, porque claramente permite también, al parecer, es como un piso para nuestra libertad interior. Pero al final, pero al final esta libertad nace desde adentro, ¿ah? Nace desde adentro. Me estaba acordando de la película también ahí de Corazón Valiente de William Wallace. Podrán quitarnos lo que quieran, pero nunca nuestra libertad. ¿Ah? Bueno, es un tema que da para mucho. Evidentemente, a lo que hoy estamos asistiendo, digámoslo de forma simple, ¿no? Para no ser tan... Pero estamos asistiendo a un reduccionismo, al menos un reduccionismo, ¿no? Después hay reduccionismo, tergiversaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Eh, pero estamos asistiendo a un reduccionismo en donde la libertad se desentiende de todo, se desentiende de lo que yo soy, se desentiende por ende del bien con mayúscula, que ya en algún momento, hoy día ya no nos da el tiempo para hacerlo, hablaremos de aquello, porque también surge la pregunta, y yo decía, bueno, ¿y qué es el bien? Hay otro discurso y que también está asociado con la esencia del ser humano y que ahí lo vamos a ver en su momento. Eh, pero asistimos a reduccionismos que finalmente nos terminan desintegrando. El ser humano es un ser integral, integrado, ¿no? Es un ser que es articulado, por así decirlo, eh, y todas esas partes constituyen una unidad. Cuando yo tomo cualquiera de esos elementos y los extrapolo y los saco, como puede ser el caso de la libertad, genero un desorden que hoy día lo estamos viendo. ¿Sí? No hay que ser muy pitonizo para, de cierta manera, darnos cuenta de las consecuencias que trae el extrapolar, el desordenar, el desequilibrar, el desarticular eh, un aspecto como puede ser el aspecto de la libertad. Oye, bueno, ya no estamos pasando en el tiempo, así que quizás tendríamos que redondear algunas ideas la próxima semana, porque ciertamente es un tema clave, es un tema muy importante para lo que es doctrina social, es vital, ¿no? Y sobre todo profundizar en esta relación entre libertad, bien, verdad, bienaventuranza, realización. Es una secuencia que es clave poder comprenderla y sobre todo poder interiorizarla, ¿no? Para que uno también pueda llevar esto a las pequeñas cosas del día a día o a las grandes temáticas de nuestro día a día. así es. Muy bien, Pato, tú lo dijiste. Vamos a continuar entonces en los próximos temas a profundizar todas estas temáticas y los dejamos nuevamente invitados a seguirnos acompañando cada semana en su programa Fe y Vida. Acompáñenos también en nuestros canales live por nuestras redes sociales, @religión UFT, y por supuesto también en Spotify. Nos puede buscar nuestro podcast de Fe y Vida. Muchas gracias, Patricio, también, y a cada uno quienes nos han acompañado. Y será hasta una próxima también oportunidad. ¿Mm? Que estén muy bien. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao.